Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar que se une el resto, ¿ya? Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la semana 9. Ya, vamos a trabajar la semana 9. ¿Qué se trabaja en la semana 9? El tema de lingüística. La semana 9 es lingüística y vamos a abordar temas relacionados a esta ciencia social que tiene como objeto de estudio la lengua, ¿no? Primero vamos a trabajar el signo lingüístico, sus principios. Luego vamos a abarcar el lenguaje humano propiamente dicho con sus características, ya las diferencias entre lengua y habla. Luego trabajaremos las funciones del lenguaje, según Karl Buller y según Roman Jakobson. Continuamos y trabajaremos las variaciones de la lengua, la variación diatópica, diastrática y diafísica, ¿ok? O diafásica. Y cerramos con la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Ahí vamos a dar algunos datos importantes. Entonces son los temas, son los temas que vamos a abordar el día de hoy, en la semana 9. ¿Ya? Voy a compartir entonces la PPT, ya les he enviado a través del alumno responsable. Ahí ya deben tener ya la PPT, deben tener también la práctica. Ya, ahí tenemos. Vamos a ampliarlo un poquito. Listo, semana 9, ¿ya? Ciclo normal, 2023, lingüística. Vamos a empezar por el primer punto. Ya, todos quedan invitados a participar, jóvenes. Ya puedes prender tu audio para poder escucharte, alguna inquietud, alguna pregunta que tú quisieras formular o quisieras de repente salir de alguna duda. A ver, el primer punto tiene que ver con el signo lingüístico. El signo lingüístico ya es una entidad estudiada bajo la perspectiva de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure es uno de los lingüistas más importantes, ¿no? Él publica en el año 1916 su libro titulado Curso de Lingüística General. Y en este libro plantea las bases del estudio de la ciencia lingüística. Por eso que Ferdinand de Saussure está considerado, jóvenes, como el padre de la lingüística moderna, ¿ya? Porque este libro tiene las bases, los fundamentos de el estudio de la lengua desde un punto de vista científico. Entonces, uno de los temas que aborda Ferdinand de Saussure en este libro es justamente el signo lingüístico. El signo lingüístico es un código que utilizamos solo y exclusivamente los seres humanos para comunicarnos.
el signo lingüístico, ¿no? Es un código. Ya, es el código más evolucionado que tiene el ser humano para comunicarse a través del nivel escrito y el nivel oral. Entonces, ¿cómo lo trabaja o cómo lo plantea Ferdinand de Saussure el signo lingüístico? Lo plantea a través de principios. Vamos a conocer esos principios del signo lingüístico. ¿Ya? Uno de los primeros principios que plantea Ferdinand de Saussure es que el signo lingüístico es de carácter biplánico. ¿Qué quiere decir biplánico? Que el signo lingüístico tiene dos planos. Dos planos. ¿Cuáles son esos dos planos? Acá tenemos, ¿ve? El plano 1 es el significado y el plano 2 es el significante. ¿Qué dice con respecto a estos dos planos? Ferdinand de Saussure dice que estos dos planos forman una unidad indisoluble. Eso es importante que sepas. Unidad indisoluble quiere decir que el uno no existe sin el otro. O sea, los dos coexisten, forman una unidad indisoluble, quiere decir que no se pueden separar. Profesor, ¿y si solamente hay significado y no hay significante? O viceversa, solo hay significante y no hay significado, entonces ya no es signo lingüístico. Para que sea signo lingüístico deben concurrir estos dos planos, significado y significante, formando una unidad indisoluble. El significado es el contenido, el significante es la expresión. A ver, ¿cómo lo vamos a entender esto? El significado es una imagen mental o un concepto que tenemos de la realidad. Todo lo que está en la realidad, nosotros lo copiamos. Es como si nuestro cerebro tuviera una cámara fotográfica y registra, ¿no? Y lo almacenamos. ¿Perfecto? Por eso es imagen mental. Cuando tú te tomas una fotografía, en la fotografía sale tu imagen. Pero esa imagen no es de carne y hueso, pues solamente es una imagen mental, ¿no? Porque tú eres el ser de carne y hueso. Entonces, igual, el cerebro registra solamente imágenes mentales. Por ejemplo, la flor, todos tenemos una flor en nuestro cerebro, pero como una fotografía nada más, no como una imagen mental. ¿No? Si yo digo elefante, todos también tenemos un elefante. Algunos de repente que han visitado un zoológico lo han visto directamente, otros quizás solamente a través de una película o a través de una revista o a través de una fotografía, ¿no? Pero tenemos todos nuestro elefante guardado en nuestro cerebro. O sea, si yo digo elefante, rapidísimo, ¿no? Tu cerebro va en busca de esa imagen mental y lo va describiendo, ¿no? Cuál es su forma, de qué color, el tamaño, sus partes, qué sé, pero todos tenemos nuestro elefante, ¿ve? Eso es imagen mental. Todo lo que hemos podido ver, escuchar, tocar, se registra en nuestro cerebro a manera de imagen mental. Eso se llama significado o concepto. Ahora, el significante, dice, es una expresión, o sea, es una imagen acústica. Esto, ¿eh? Imagen acústica porque es sonido. Cada letra F, L, O, R, tiene un sonido. Unidos produce un sonido mayor, que dice flor. Es un sonido en el plano de la expresión. No solamente es el plano de la expresión, sino también el plano del gráfico, ¿no? Porque estamos acá graficando. Este es el significante y este es el significado. ¿Ya? Eso se llama carácter biplánico. No te olvides. El principio 2 es el principio de la arbitrariedad del signo. Todo es en relación al signo lingüístico, jóvenes, ¿ya? Todo es en relación al signo lingüístico. Entonces, el carácter arbitrario del signo lingüístico dice que un mismo significado puede tener varios significantes. Repito, el carácter arbitrario es un mismo significado puede tener varios significantes. Ahora, ¿este fenómeno será cierto o no será cierto? Sí es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo existen muchas lenguas. Este significado, su significante en castellano es flor,
pero en inglés tendrá otro significante. En quechua, por ejemplo, es guaita, es otro significante. En ruso, en japonés, en chino, en portugués, en italiano, en francés. El significante es variado, pero se refiere al mismo significado. Eso es arbitrariedad. ¿Ya? Un mismo significado puede tener varios significantes. Y este fenómeno ocurre porque en el mundo hay muchas lenguas. No, en ruso, ¿cómo se dice flor? En francés, ¿cómo se dice flor? En inglés, ¿cómo se dice flor? El significante es variado, ¿ya? Ese es el principio de la arbitrariedad. El principio de la linealidad. ¿En qué consiste este principio? Este principio dice que todo ser humano, al emitir palabras, o sea, sonidos, ¿no? Estas salen una detrás de otra, de manera ordenada, formando una cadena sonora o una cadena hablada. Entonces yo empiezo a explicar el tema y están saliendo mis palabritas, ¿no? Una detrás de otra. Ninguna se adelanta ni se atrasa, porque si no sería un caos, ¿no? No nos podríamos entender. O sea, gracias a este principio de la linealidad es que las personas podemos entender los mensajes o los sonidos que estamos emitiendo. Este principio de la linealidad, por ejemplo, se presenta con dificultades en los tartamudos. Por eso que tenemos dificultad de entender lo que nos están diciendo. Porque en los tartamudos hay una repetición de sonidos, ¿no? Hay como un cruce de sonidos, entonces como que no se le entiende bien. ¿Por qué? Porque en ellos no funciona con claridad el principio de la linealidad. Sus palabras no salen una detrás de otra de manera ordenada, sino salen una detrás de otra, pero tratándose de mezclar. Ese es el principio de la linealidad. La cadena sonora, la cadena hablada que producimos. ¿Ya? El cuarto principio se llama el principio de la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Dice que el signo lingüístico no cambia. Inmutable quiere decir sin cambio, que no cambia. Pero ¿cuándo no cambia el signo lingüístico? Cuando se le realiza un estudio sincrónico. Sincrónico quiere decir en un mismo momento. Claro, cualquier objeto, cualquier fenómeno, cualquier ser, si se le va a estudiar en un mismo momento, no va a ofrecer cambios, ¿no? Y eso ocurre con el signo lingüístico. Otro principio es el principio mutable. Ahí puedes decir, pero profesor, ¿cómo el signo lingüístico puede ser inmutable y a la vez mutable? Sí, inmutable porque el estudio lo hacemos desde el punto de vista sincrónico. Ahora, mutable, el signo lingüístico puede sufrir variaciones si nosotros lo abordamos desde el estudio diacrónico. Diacrónico quiere decir a través del tiempo. Y claro, todos los seres, todos los objetos, a través del tiempo, ¿cambian o no cambian? Sí cambian. Por ejemplo, tú solamente recuerda tu niñez. De tu niñez has pasado a tu pubertad. De tu pubertad estás entrando a tu adolescencia. De tu adolescencia, algunos ya están saliendo de su adolescencia y están entrando a la juventud. O sea, a través del tiempo, eso es diacrónico, todo ser, todo objeto experimenta cambios. Por eso el principio mutable, de la mutabilidad. ¿Ya? Solamente tienes que tener mucho cuidado. Inmutable cuando estudiamos de manera sincrónica. Mutable cuando estudiamos de manera diacrónica. ¿Ya? El sexto principio se denomina el principio de la doble articulación. Todo signo lingüístico, jóvenes, todo signo lingüístico, todo signo lingüístico se presenta en doble articulación. En doble articulación. La primera articulación se llama morfemas.
y la segunda articulación se llama fonemas. Aquí está, ¿ve? Esta es la primera articulación. Cuando la palabra lo dividimos en morfemas. ¿Ve? Alum es un morfema lexical, o sea, la raíz. La O es un morfema flexivo de género y la S es un morfema flexivo de número, ¿no? Esto está dividido en morfemas. Esto se llama primera articulación. Si te preguntan en el examen, la primera articulación del signo lingüístico se relaciona con, la respuesta es morfemas. Nada más. Y la segunda articulación se divide en fonemas. La A es un sonido vocálico, la L es un sonido consonántico, la U, sonido vocálico y así, ¿ve? Sonido. Esto es fonemas. Segunda articulación. A ver, hasta ahí. ¿Alguna consulta, chicos? Esos son los 6 principios importantes del signo lingüístico. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo bien? Sí, profesor. Todo, Ya, profesor. continuamos. Entonces, no hay ningún principio que les genere duda. Todo está bien. Bien, vamos entonces al punto 2. Ya, el lenguaje. Chicos, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de algo amplio, muy amplio. Porque el lenguaje podemos hablar de los animales, el lenguaje podemos hablar de los vegetales, el lenguaje podemos hablar de otras formas, ¿no? Por ejemplo, a través de colores, a través de sonidos, a través de sustancias químicas. O sea, el lenguaje es una cosa amplia. Lo que nosotros vamos a abordar aquí solo es exclusivamente el lenguaje humano, ¿no? Esa facultad altamente desarrollada en el ser humano es el lenguaje, pues. Pero el lenguaje de los seres humanos, ¿no? Es altamente desarrollada, evolucionada. Eso yo no puedo hablar de los animales, ¿no? Los animales no tienen un lenguaje desarrollado o evolucionado, ¿ya? Su lenguaje es un lenguaje de sobrevivencia. En cambio, en el ser humano, su lenguaje es de desarrollo, de relación, de comunicación. Por eso el lenguaje es un diasistema, es un conjunto de sistemas, ¿no? A ver, por ejemplo, el marsupial de Nueva Guinea es un animal muy conocido, ¿no? O sea, marsupial para nosotros, pues el canguro, ¿no? El marsupial de Nueva Guinea es un animal que se comunica, jóvenes, segregando una sustancia química. Una sustancia química. Esa sustancia química nosotros en el lenguaje cotidiano decimos baba, ¿no? Este animal cuando segrega esa sustancia química manifiesta sus estados de ánimo, o sea, comunica sus estados de ánimo. Ese es lenguaje. El lenguaje está relacionado con la comunicación. Los delfines. Los delfines se comunican a través de sonidos, pero a través de ultrasonidos. Ultrasonido quiere decir más allá del sonido. Los delfines utilizan las ondas marinas, ¿no? Para poder comunicarse. Solamente haz un pequeño experimento. Coge una tina, la más grande que tienes en casa, llénala de agua y luego suéltale de una altura promedio de 30, 40 o 50 centímetros, suéltale una piedrita, ¿ya? Una piedrita de tamaño regular. Suelta. ¿Qué es lo que vas a observar inmediatamente? ¿No? Que se va a producir ondas sonoras, o perdón, ondas marinas, ¿no? Se forma un círculo más
A ver, hemos retomado el contacto, chicos. Ya tengo una mascotita que siempre me acompaña. Tú sabes, las mascotitas son fieles, ¿no? Ya, entonces me jaló el cable. Ya, pero hemos recuperado. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, Ya. maestro. A ver, esta mascotita. Pues tengo una mascotita en casa, chicos. Me acompaña siempre, ¿ya? Y se sienta a mi ladito. Escucha también mi clase, imagínense. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando del lenguaje. Voy a retomar, voy a compartir la PPT. Entonces decía de que el lenguaje tiene una dimensión, ¿no? Tan amplia que es complicado trabajar, revisar todo un estudio. Por eso que nos concentramos solo y exclusivamente en el lenguaje humano. Pero aún así explicamos algunos, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, la comunicación de los delfines, ¿no? A través del ultrasonido. O sea, el delfín utiliza el agua como un medio de comunicación. Claro, es su hábitat, pues. Y es el medio más efectivo que todavía el ser humano no ha logrado dominar, porque los delfines se comunican de continente a continente a través de ultrasonidos. Imagínate, nosotros solamente hemos logrado dominar la tierra y el aire, ¿no? Y el espacio aéreo. La tierra, ¿no? Cuando todavía existían esos teléfonos antiguos que se instalaban a través de cables, ¿no? ¿Cierto? Ya ahora utilizando el aire, el espacio, eh, para poder hacer las conexiones, ¿no? A través del campo magnético, ¿no? Pero el agua todavía hasta ahora no hemos podido utilizarlo para generar nuestra comunicación, pero sí el delfín utiliza la comunicación ultrasonora. ¿Mm? A través de los colores, ¿no? Los colores también es otra forma de lenguaje. Un árbitro de fútbol recurre a las tarjetas roja y tarjeta amarilla, ¿no? Entonces, si muestra la tarjeta roja al jugador, está diciendo que se tiene que retirar del campo de juego porque ha sido expulsado, ¿no? Es decir, ha cometido una falta grave, por lo tanto se tiene que ir. O si le muestra una tarjeta amarilla, le está amonestando, ¿no? Le está advirtiendo que juegue tranquilo, que está cometiendo muchas faltas. Entonces, se recurre al color. Ahora, se recurre al sonido, ¿no? La campana de una iglesia, el timbre de un colegio, la alarma de una empresa, ¿no? La sirena de una ambulancia. Entonces, son sonidos que también comunican. En un colegio, por ejemplo, cuando suena el timbre puede estar indicando ingreso. Toca después de unas cuantas horas el timbre, está indicando receso o descanso. Toca otra vez el timbre y puede estar indicando salida, ¿no? O con culminación. Solo el timbre ya puede comunicar. O las señales de tránsito, ¿no? El semáforo, ¿no? A través de los colores. El rojo, el verde y el ámbar, ¿no? Cada uno que va teniendo un significado, que es una convención, ¿no? Que lo entienden todos los seres humanos. Entonces, eso es comunicación, lenguaje, ¿ya? Pero si hablamos del lenguaje humano, repito, jóvenes, el lenguaje humano es una facultad altamente desarrollada. Esa es la facultad altamente evolucionada. ¿Qué características tiene el lenguaje de los seres humanos? Es universal. Ya, es un sistema que se utiliza en todo el mundo. Es racional porque cuando hacemos uso del lenguaje pensamos, reflexionamos, razonamos. O sea, no hablamos por hablar, salvo que seas loco. El loco habla y habla y habla, pero ya sin el uso de la razón. Por eso se le dice loco, ¿no? Porque puede hablar una cosa, otra cosa, pero ya no hay una conexión con su capacidad cerebral.
¿Mm? Convencional porque todo lenguaje es un acuerdo de las personas, ¿no? Para poder comunicarse. Innato porque, bueno, innato es con el nacimiento. Parte de un sistema viene con el nacimiento, pero el lenguaje en realidad se aprende, ¿no? En un contexto social. Si tú naciste en Huancayo y te llevan a los 2 años a Rusia, ¿qué sistema lingüístico vas a hablar? ¿Hablarás el español o el ruso? Y si te quedas buenos años, obviamente vas a aprender ese sistema, ¿no? El sistema ruso. Entonces, aprendido. ¿Ya? Ahora, los planos del lenguaje humano, estamos hablando del lenguaje humano, chicos, ¿eh? Se puede expresar en dos, a través de la lengua y a través del habla. La lengua es de uso social y el habla es de uso individual. ¿Ya? La lengua es un sistema, el habla es el uso de ese sistema. Por ejemplo, tenemos el castellano. La lengua castellana nos pertenece a todos, pues tiene carácter social, nos pertenece a todos, a mí, a ti, a tus familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Todos hacemos uso de la lengua castellana, es carácter social. Pero cada uno de nosotros utilizamos el castellano a nuestra manera, ¿no? Tenemos nuestras particularidades, ¿no? Nuestra altura de voz, nuestro timbre de voz, nuestro registro de voz. ¿Mm? Cada uno tenemos nuestra manera de hablar el castellano. A esa manera individual de hablar se llama habla individual, por eso el habla es individual, ¿ya? Entonces acá te estoy presentando las características por oposición. Si la lengua es social, el habla es individual. Si la lengua es teórica, el habla es práctica. Si la lengua es fija, el habla es variada, o sea, cambia. Si la lengua es latente, latente quiere decir que lo tenemos guardado. El habla es patente, patente quiere decir que lo realizamos, que lo expulsamos. Si la lengua es psíquica, el habla es psicofísica. La lengua es permanente, el habla es momentáneo. Entonces, estas características diferenciales entre lengua y habla lo tienes que repasar, ¿ya? Estos son los dos planos del lenguaje humano. La lengua, carácter social, y el habla, carácter individual. No te olvides. La lengua es un sistema y el habla es el uso individual del sistema, ¿ya? Eso sería entonces con respecto a los planos estrictamente del lenguaje humano. Ahora nos vamos a ver a este punto. Funciones del lenguaje. Después de que yo expliqué, voy a lanzar varios enunciados y ustedes me van a identificar qué función del lenguaje cumplen esos enunciados. Porque así vienen los exámenes, ¿no? Te van a poner un enunciado y te van a decir, el siguiente enunciado, indica cuál es la función del lenguaje que predomina. Te van a poner un enunciado y tú tienes que saber qué función. A ver, empecemos, ¿ya? Funciones del lenguaje. El primer estudioso, la primera persona que se interesó en el estudio de las funciones del lenguaje fue el señor Karl Bühler. Karl Bühler fue el primer estudioso que empezó a indagar sobre las funciones del lenguaje. Y después de haber hecho un estudio bastante, ¿no?, concienzudo, profundo, llegó a la conclusión de que el lenguaje humano cumplía 3 funciones. O sea, para Karl Bühler solamente existen 3 funciones. Vamos a explicar cuáles son las funciones que descubrió Karl Bühler. La función expresiva, que le pertenece al emisor.
Primera función. La función apelativa, que le pertenece al receptor. Segunda función. Y la función representativa o referencial, que le pertenece al referente o a la realidad. Entonces, estas son las tres funciones que descubrió en sus estudios Karl Buller. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a explicar minuciosamente. Pero como los conocimientos jóvenes están permanentemente en cambios, ¿no? Porque ahí se aplica la famosa ley de la negación de la negación. Lo que hoy es verdad, de acá a unos meses o unos años, deja de ser una verdad porque es superada por una nueva teoría, un nuevo planteamiento. Es así, ¿no? ¿Cierto? Es así. ¿Mm? Por ejemplo, para los estudios antiguos, el átomo era un elemento que no se podía dividir. Por eso se le puso átomo. A significa sin. Somos división. Sin división. Pasaron los años y la ciencia y los científicos empezaron a hacer estudios mucho más profundos y definieron de que el átomo sí tiene divisiones. ¿Cierto? Entonces, eso se llama la negación de la negación. Una teoría que es superada por otra teoría se la niega y así va avanzando. Entonces, en la función del lenguaje ocurre lo mismo, ¿no? Karl Buller, al plantear estas tres funciones, deja la posibilidad de que otros puedan seguir haciendo los estudios. Y entonces aparece la figura de Roman Jakobson. Roman Jakobson dice, no pueden haber solo tres funciones en el lenguaje humano. Porque si la comunicación humana tiene varios elementos, entonces, para Roman Jakobson, cada elemento de la comunicación humana cumple una función. Por eso él considera las tres que plantea Karl Buller y a esas tres le agrega otras tres más. Ya dice, el emisor cumple la función expresiva, muy bien. El receptor cumple la función apelativa, muy bien. La realidad, la función representativa. Pero el código, que es un elemento de la comunicación, cumple la función metalingüística. El canal, que es un elemento de la comunicación, cumple la función fática. Y el mensaje cumple la función poética. Entonces así, Roman Jakobson determina que existen 6 funciones del lenguaje. Los mismos que se basan en la relación establecida con los elementos de la comunicación. ¿Ok? Ya, esa es la referencia. Ahora expliquemos cómo vas a identificar tú cada función. Concéntrate aquí. La función expresiva, expliquemos esto. La función expresiva o sintomática tiene que ver directamente con el emisor, jóvenes. ¿Por qué? Porque el emisor transmite sus sentimientos. El emisor transmite su carga emocional. El emisor transmite sus estados de ánimo. Por eso se dice función expresiva o sintomática. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy frente a una función expresiva? Aquí hay oraciones. Por ejemplo, las oraciones exclamativas, las oraciones admirativas, las oraciones desiderativas, automáticamente son oraciones que cumplen la función expresiva. ¿Perfecto? Por ejemplo, exclamativa, no sé. ¡Qué hermosa mujer! O ¡qué bella mujer! Estoy expresando mi admiración por la belleza de una mujer. Entonces, eso me pertenece a mí, porque yo soy el emisor, estoy expresando mis estados emocionales, ¿no? Mis sentimientos, mis cargas emotivas. O en una desiderativa, ¿no? Como acá, ¿ve? Me gustaría viajar a París, ¿ve? Es un deseo. Si es un deseo, es una oración desiderativa, y si es una desiderativa, es una función expresiva. Por el examen. A ver, en el siguiente enunciado, me gustaría viajar a París. ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina? Respuesta, función expresiva.
Porque esta oración es una desiderativa, un deseo. Está expresando un deseo. Una oración exclamativa, admirativa, desiderativa, siempre va a cumplir la función expresiva. ¿Ya? Perfecto. Diciendo, te amo con locura. Tú eres mi razón de existir. ¿Te das cuenta que en ese mensaje se está transmitiendo un sentimiento, una carga emocional? Entonces, función expresiva. ¿Ya? Vamos por el 2. La función apelativa o conativa. Hay que saber los dos nombres. ¿Ah? En el examen pueden poner esto o pueden poner esto. Expresiva o conocida también como sintomática. Incluso a esta función también le conocen como la función emotiva. Puede venir en el examen función emotiva, es lo mismo. Ahora, la función apelativa o también conocida como conativa es una función que le afecta directamente el mensaje al receptor. El mensaje le afecta al receptor. ¿No? Por ejemplo, si se ve en un cartel el siguiente mensaje que dice, prohibido arrojar basura. ¿Ah? Se supone que ese mensaje lo ha escrito alguien, ese alguien es un emisor. Ese mensaje no le está afectando al emisor, ese mensaje le va a afectar al que lo lee, y el que lo lee es un receptor, ¿no? Entonces la persona que lee ese mensaje, bueno, tomará en cuenta, ¿no?, la advertencia y evitará arrojar basura en ese lugar, en ese espacio. Esa es la función apelativa. Ya, pero más o menos para que tengas la idea más clara. ¿Cuándo me doy cuenta que es función apelativa? Cuando las oraciones son oraciones imperativas. ¿Qué es una oración imperativa? Una oración que nos da una orden, un mandato o una prohibición. Eso es imperativa. Una prohibición, un mandato, una orden. Eso va a ser función apelativa, porque eso va a afectar ¿a quién? Al receptor. Claro, cuando uno da un mensaje de orden, de mandato, quien tiene que cumplir eso es el receptor, no el emisor. El emisor da ese mensaje, pero a quien le afecta a ese mensaje es al receptor. Por eso es apelativo. Una oración exhortativa. Exhortativa también es una oración de consejo, de súplica. O una oración interrogativa, que es una pregunta. Una pregunta también es función apelativa. Yo digo, señorita, ¿cuántos hermanos son en casa? Te echo la pregunta, ¿no? Con esa pregunta, ¿quién va a reaccionar? ¿El emisor o el receptor? Obviamente el receptor. Como reacciona el receptor, función apelativa. Miren acá el ejemplo. Prohibido arrojar basura. Esto es una prohibición. Tiene que ver con una oración imperativa. Si es una oración imperativa, entonces será pues no función apelativa. ¿Ya? Si yo digo, siéntate bien, función apelativa. Cuando digo siéntate bien, es como una orden, un pedido. Eso le afecta al receptor. 3. Función representativa. Acá es más sencillo. Toda información deportiva, geográfica, histórica, literaria, artística, política, social, empresarial. Toda información siempre va a ser función representativa o referencial. Función representativa o referencial. ¿Ya? Por ejemplo, si te ponen en el examen el siguiente enunciado, ¿eh? Te ponen en el examen, a ver. Mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa en la ciudad universitaria. Miren, lo que me han dado es una información, ¿sí o no? Entonces, como solamente es una información, la función es representativa. Eso es todo. Eso es todo. Otra, puedo decir, ¿no? El escritor Mario Vargas Llosa visitará pronto la ciudad de Huancayo.
Es otra información. Es función representativa. Todo lo que es información puede ser un tema de historia, de geografía, de literatura, de política, ¿no? ¿Cierto? Eso es función representativa, ¿no? Cualquier función que te puedan dar. Función poética tiene que ver con el mensaje. Dice función poética o también se dice función estética. ¿Ya? Acá estoy dando los nombres, ¿eh? Representativa o también referencial, poética o estética. Cuando hablamos de función poética, cuando el mensaje utiliza un lenguaje literario, un lenguaje artístico, un lenguaje metafórico. Y aquí pueden estar los refranes, por ejemplo, ¿no? Los pensamientos célebres, pueden estar las figuras literarias, pueden estar los versos de un poema. O sea, todo aquello que esté utilizando un lenguaje literario va a ser función poética. Si te ponen, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Son los versos de un poema. Eso es función poética. O si te ponen, ¿no? A camarón dormido se lo lleva la corriente. Es una frase, es un refrán, es función poética. ¿Te das cuenta? ¿Ya? O dicen, ¿no? Los luceros de tu rostro iluminan mi corazón. Ah, luceros de tu rostro, una figura literaria, es poético. ¿Ya? Eso es la función poética o estética. Lenguaje, sea literario, artístico o figurativo. Función fática o también conocida como contacto. La función fática o también conocida como contacto es aquella función que afecta directamente al canal. Casos de función fática, ¿no? Un maestro de ceremonias que sube al escenario, coge el micrófono y empieza a probar, ¿no? 1, 2, 3, probando micro. Hola, hola, ¿me escuchan? Entonces, función fática. ¿Por qué? Porque el maestro de ceremonias todavía no tiene la intención de comunicar. Solamente está probando el medio físico que va a utilizar para comunicarse, que en este caso es el micrófono. Ese es el medio físico que él va a utilizar para comunicarse con el público. Está probando. O el emisor y el receptor se están comunicando a través del celular, ¿no? Del equipo móvil y de repente están muy, muy lejos, ¿no? Cada uno de ellos, que la señal es bastante eh, eh, limitada. Entonces están conversando y, hola, aló, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Aló, aló. Eso es función fática, ¿eh? Función fática también es un saludo. Tú te encuentras con tu amiga, y le, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Eso también es función fática. Te estoy poniendo varios ejemplos, ¿eh? ¿Ya? Esa es la función fática. Se afecta el canal. Si afecta al canal, es decir que simultáneamente estamos afectando al emisor y al receptor. Finalmente, la función metalingüística, o conocida también como función glosa. No te olvides, la función metalingüística también se le conoce como la función glosa. Tiene que ver con el código. A ver, solo hay dos motivos para poder identificar función metalingüística. Primero, cuando se explica el significado de una palabra. Eso es función metalingüística. Explicas el significado de una palabra o una frase. Por ejemplo, te ponen en el examen. La palabra oligofrénico significa persona de limitada o escasa mente. He puesto la palabra y su significado. Es función metalingüística. ¿Estamos? ¿Ya? Porque estamos afectando al código. Oligofrénico es parte de nuestro código. Yo lo entiendo, pero muchos de ustedes no lo entienden. Entonces tengo que explicar. Cuando explico el significado de ese código, he cumplido la función metalingüística. Ese es el primer caso, ¿ya? Cuando explico el significado de una palabra o de una frase. El segundo caso de metalingüística es cuando empiezo a hablar solo y exclusivamente de mi lengua castellana. Cualquier información de la lengua castellana, función metalingüística. Por ejemplo, si yo digo, ¿no?
La palabra examen es una palabra grave o llana. Estoy hablando del lenguaje, ¿eh? O la palabra sequía lleva tilde robúrica. Estoy hablando del funcionamiento de nuestra lengua castellana. O sea, todo lo que esté relacionado a nuestra lengua castellana, función metalingüística. ¿Ya? Entonces, esas son las 6 funciones. A ver, voy a lanzar el primer enunciado y ustedes me tienen que decir qué función. ¿Ya? Estamos, chicos. A ver, en el enunciado que yo voy a lanzar hay 2 funciones. A ver, vamos a ver quién logra identificar esas 2 funciones. Ya, dice, avancen, avancen, al fondo hay sitio. Ya, supongamos que eso viene en tu examen. Pone, ¿no? En el enunciado, avancen, avancen, puntos suspensivos, al fondo hay sitio. ¿Qué funciones del lenguaje predominan? A ver, quiero escuchar respuestas. Apelativa. Ya, ¿en qué parte estaría la apelativa, señorita? Cuando dice avancen. Ajá, muy bien. Cuando dicen avancen, avancen, es una orden, ¿sí o no? Hemos dicho hace rato que una oración imperativa puede ser una orden, un mandato o una prohibición. Entonces, avancen, avancen es una orden. Ese mensaje va a afectar directamente al receptor. Yo puedo estar diciendo avancen, avancen, a mí no me afecta. ¿A quién va a afectar? Es a las otras personas, a los receptores. Muy bien, eso es función apelativa. ¿Cuál sería la otra función? Porque hay 2 funciones, ¿eh? ¿Ya? La primera que ha reconocido la señorita está correcta. Es función apelativa, avancen, avancen. ¿Cuál sería la otra función? Representativa. Representativa o también conocida como referencial. Claro, cuando dice al fondo hay sitio, ahí me están dando una información. Ahí me están dando una información. Al fondo hay sitio. Es como si te dijeran, ¿no? A 2 cuadras está el mercado. ¿Eh? Te están dando una información. Entonces, como te están dando información, esa es la función representativa o referencia. Entonces, en el enunciado, avancen, avancen. Al fondo hay sitio, función, primero, apelativa y después función representativa. Muy bien, muy bien. A ver, vamos, un segundo ejemplo. Así de sencillo es. Solo te van a poner enunciados. A ver, si yo digo, la fórmula del agua es H2O. ¿Qué función? A ver, chicos, ¿qué función? Metalingüístico. Función metalingüística, no. No, 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 no. Para que sea metalingüística deben haber 2 razones nada más. La primera razón es que estemos explicando el significado de una palabra. Y ahí no estamos explicando el significado. Segundo, que hablemos de nuestra lengua castellana. Ahí no estamos hablando de la lengua castellana. Entonces no es metalingüística. La función es representativa, porque me están dando una información. Una información de el área de química, ¿no? Porque eso se trabaja en química, ¿no? Las fórmulas. Claro. Los componentes de un elemento. Entonces, eso es una información. Como es una información, entonces función representativa, pues chicos. Función representativa. Ya, vamos a ver una tercera. A ver, los chicos, pues, quiero escuchar a los chicos también. A ver, si yo digo, solo sé que nada sé. ¿Qué función? Te ponen en el examen. El siguiente enunciado, solo sé que nada sé, predomina la función. ¿Qué función?
Sintomática. Poética. Sintomática, no puede ser. Poética. Solo sé que nada sé. Poética. Es una frase célebre. Si es una frase célebre, entonces función poética, función estética. ¿Me? A ver, siguiente. Por favor, alcánzame la botella. ¿Qué función? Apelativa. Apelativa, claro, pues dice, por favor, ¿no? Es una oración exhortativa, por favor, alcánzame la botella. Entonces, quien va a reaccionar con ese mensaje es el receptor. Muy bien, vamos a ver otra. Te quiero con todo mi corazón. Poética. Poética, no. Te quiero con todo mi corazón. Expresiva. Expresiva. Para que sea poética, niña, debe utilizar un lenguaje literario, ¿no? Te quiero con todo mi corazón, no hay nada de literario ahí. Más bien lo que hay en el mensaje de ese enunciado es, ¿no?, una dosis de sentimiento. Pues, te quiero con todo mi corazón, ¿ya? Entonces, ¿te das cuenta? Así me debes trabajar. Así me vas a identificar las funciones. Cuando te pregunten, ¿no?, el enunciado, ya sabes. El emisor cumple la función expresiva o sintomática. El receptor cumple la función apelativa o conativa. La realidad, o también llamado referente, cumple la función representativa o referencial. El mensaje cumple la función poética o estética. El canal cumple la función fática o de contacto. Y el código cumple la función metalingüística o de glosa. ¿Ya? A ver, ¿cuáles fueron las funciones que planteó Karl Buller? ¿Cuáles son las funciones que planteó Karl Buller? Puede venir en el examen eso, ¿no? Son las funciones que planteó Karl Buller. Te van a poner al distractores. ¿Cuáles son esas funciones de Karl Buller? Si eso expliqué al inicio, chicos. ¿Cuáles son las funciones que planteó Karl Buller? Las funciones de Karl Buller son tres, pues chicos, hace rato les dije, ¿no? La función expresiva, la función apelativa y la función representativa. Esas son las tres funciones que ha estudiado Karl Buller. A ver, otra pregunta. ¿En qué se basó Roman Jakobson para plantear las funciones del lenguaje? ¿En qué se basó Roman Jakobson para plantear las funciones del lenguaje? También lo dije al inicio. ¿En qué se basó, chicos? Roman Jakobson. Sí, lo dije hace rato. Roman Jakobson se basó en los elementos de la comunicación. Roman Jakobson dijo, bueno, los elementos de la comunicación, cada uno de ellos cumple una función. El emisor cumple una función, el receptor una función, el código una función, el canal una función, el mensaje una función y la realidad una función. ¿Ve? O sea, Roman Jakobson se basó en los elementos de la comunicación. ¿Ya? No se olviden, chicos, ¿eh? Esas preguntitas de teoría, ¿no? Se les puede plantear. Se les puede plantear. Listo.
Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, chicos? A ver. Todo bien, ¿no? A ver, les voy a pedir unos 5 minutitos que le hagan un repaso a esta siguiente PPT. Si es posible, revisa en tu Vademecum, dale una lecturita, ya, para poder nosotros empezar a socializar. Después de los 5 minutos, escúchame bien, voy a preguntar a 2 señoritas y a 2 caballeros. Cualquier punto. Yo te puedo decir, a ver, ¿en qué consiste el nivel estándar? Ya tú debes saber, ¿no? O el diafásico, ¿a qué se relaciona? Entonces, a ver, quiero que le des una lecturita y revisa tu Vademecum, ¿ya? 5 minutos, chicos, ¿ah? ¿Ya? Para que socialicen este punto, porque este es un tema amplio, ¿eh? Puedo explicar uno por uno, es bastante amplio, pues necesito que primero tengas una noción básica, ¿ya? 5 minutos para que empieces a repasar este tema, variaciones de la lengua. Vamos, todos concéntrense, revisen su Vademecum.
Listo. A ver, preguntamos. Vamos a ver. Cualquier punto, vamos a preguntar, ¿ya? A ver quiénes están acá. 41 participantes. A ver. Primero las chicas, ¿ya? A ver quién está en el último en la lista. A ver, Jessica Quispe Ichpas. Jessica, ¿me escuchas? Jennifer Patricia Aquino. A ver, Jessica Quispe y Jennifer Aquino. ¿Me están escuchando, señoritas? Bueno, ¿qué pasó? ¿No quieren participar? A ver, chicos. Ya, el tiempo nos va a ganar si esperamos la buena voluntad de los jóvenes. A ver, las variaciones de la lengua son tres, ¿ya? Son tres grandes grupos. La primera es la variación diatópica, ¿ok? La segunda es la variación diastrática. Y la tercera es la variación diafásica, ¿ya? Diatópica, diastrática y diafásica. Para que no se pierdan, ya está bien deslindado cada uno. Por ejemplo, la diatópica tiene que ver con el dialecto. Con el dialecto. Ustedes saben que el dialecto es una variación regional de una lengua. Entonces, por eso que la diatópica tiene un carácter regional. Tiene que ver con el dialecto. No se olviden. Diatópica con el dialecto, carácter regional. La diastrática con el sociolecto, carácter social. Sociolecto quiere decir dónde nos ubicamos cada uno de nosotros socialmente, dónde te ubicas. Y de acuerdo a eso, tu nivel de lenguaje que vas a utilizar. Y el tercero es el diafásico, que tiene que ver con el idiolecto. El idiolecto quiere decir, no, la individualidad. Entonces, la diatópica es regional, la diastrática es social y la diafásica es individual. No te olvides. Voy a empezar a explicar la diatópica. A ver, si la diatópica se relaciona con el dialecto y el dialecto tiene un carácter regional, quiere decir de que la variación de una lengua desde el punto de vista diatópico se va a manifestar en varios factores. Por ejemplo, la variación regional de una lengua obedece a una variación fonética, morfológica, semántica, sintáctica y lexicológica. Estas son las 5 variaciones de un dialecto. ¿Ya? Entonces, vamos por el primero. La variación fonética tiene que ver con el sonido, solo exclusivamente con el sonido, cuando alteramos el sonido. Entonces, acá deberíamos pronunciar, vamos para Chincha, familia. Así debería ser la pronunciación. Pero te das cuenta que aquí se obvia el sonido S y aquí el sonido RA. Entonces ya no se dice vamos para Chincha, sino vamos para Chincha, familia. ¿Ve? Aquí se han obviado sonidos. Esta es una variación típica, ¿no? De aquellas personas que viven por la costa, ¿no? La zona costera, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Pisco, de Ica, de Chincha, de Paracas, de Nazca, ¿no? Ellos tienen la costumbre, jóvenes, de pronunciar vamos, no dicen vamos. O sea, reducen un sonido.
Como hay una variación de sonido, a esta variación se llama variación fonética. Y la variación fonética es una variación típica del dialecto, ¿no? Segunda variación, la variación morfológica. ¿Cuándo se produce esta variación? La variación morfológica se da cuando no hay concordancia gramatical. No hay concordancia gramatical. ¿Perfecto? ¿Eso qué quiere decir? Que si mis palabras todas están en singular, pues todas tienen que estar en singular. Si está en pasado, todas tienen que estar en pasado. Si está en femenino, todas tienen que estar en femenino. ¿Entiendes? Eso es concordancia gramatical. Miren, el ejemplo dice, usted cantas muy bien. Te das cuenta que aquí no hay concordancia gramatical. ¿Saben por qué? Porque usted es tercera persona, singular. Cantas es segunda persona, singular. Si este verbo está en segunda persona, esta palabra también debería estar en segunda persona. No hay concordancia gramatical. No puedo decir yo a usted cantas muy bien, sino tú cantas muy bien. Ah, tú es segunda persona. Ahora sí hay concordancia, ¿ve? Tú cantas muy bien. Pero yo he escuchado a muchas personas, dicen, usted cantas muy bien, ¿no? O sea, utilizan la tercera persona cuando están utilizando el verbo en segunda persona. Eso es falta de concordancia. O de repente esta palabra está en femenino y esto está en masculino. O esta palabra está en plural y esta palabra está en singular. Eso es pues, falta de concordancia gramática. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero eso se da, ¿no? En el dialecto. Por ejemplo, este problema morfológico se presenta más en zonas rurales, donde se habla mucho el quechua. Entonces, como que ahí siempre fallan en el tema de la concordancia gramatical. Tercero, la variación semántica. Estamos tratando el diatópico. El diatópico se manifiesta en estas 5 variaciones. No te olvides, porque estamos hablando del dialecto. Semántico tiene que ver con el significado. Lo que un significado es válido para una cultura, de repente no es válido para otra cultura. O sea, hay que tener mucho cuidado. El dialecto, como es regional, ¿no? Puede ser que el significado sea aceptado en tal lugar, pero en el otro lugar ya no ya. Por ejemplo, acá dice, ¿ve? Conéctalo en la piña. Si yo leo con cuidado la oración, me voy a dar cuenta que aquí la palabra piña no se está refiriendo a la fruta. Porque dice acá, conéctalo en la piña, ¿no? Aquí piña tiene otro significado, otro valor semántico. Y eso es parte del dialecto, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, jóvenes, solo para citarte un caso especial, ¿no? En Ecuador, al dolor de cabeza que se tiene cuando has estado un día antes en una borrachera, en una francachela, por ejemplo, los ecuatorianos no dicen borrachera, dicen farra. Para ellos, farra significa una fiesta desenfrenada donde se ha tomado en exceso bebidas alcohólicas, ¿no? Después de esa farra, al día siguiente, las personas amanecen con un fuerte dolor de cabeza, ¿no? En Ecuador, a ese dolor de cabeza le dicen chuchaqui, solamente en el Ecuador. O sea, tú te vienes acá a Perú, a cualquier parte del Perú, bueno, a excepción de repente la que está con frontera con Ecuador, ¿no? Pero en ninguna parte del Perú tú has escuchado hablar chuchaqui, ¿no? Chuchaqui solo es exclusivamente de ese contexto cultural, es dialecto, ¿eh? Entonces, chuchaqui para los ecuatorianos significa dolor de cabeza. Pero después de haberse tirado una tranca de esas, ¿no? Una borrachera maldita.
¿Ya? Entonces, piña aquí significa ese enchufe de 3 salidas. A eso se le llama piña, en un contexto cultural. Entonces, el semántico hay que tener mucho cuidado en los dialectos. Lo que para una región significa una cosa, de repente esa misma palabra para otra región significa otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Luego tenemos la variación sintáctica. La variación sintáctica es aquella que indica la alteración del orden de una oración. La que indica la alteración del orden de la oración. Acá dice, de la selva su mujer, típico, ¿no? Aquí el orden de la oración no es esta, ¿no? El orden correcto sería su mujer de la selva. Ese sería el orden correcto, su mujer de la selva. Entonces, cuando se altera el orden de una oración, eso es, pues, el aspecto sintáctico. Y esta variación sintáctica generalmente se da justamente en poblaciones de la selva, ¿no? Que desordenan la estructura de una oración. Y luego el aspecto lexicológico que tiene que ver con el vocabulario. El vocabulario que se maneja en un lugar puede diferir con el vocabulario que se maneja en otro lugar. Por ejemplo, ¿no? La palabra niño. Para los españoles no va a ser niño, sino chaval. A los niños en España se les dice chaval. A los niños en Uruguay, en Paraguay se les dice chango. A los niños en Chile se les dice cabro. A los niños en Argentina se les dice pibe. A los niños en México se les dice chavo. A los niños en Venezuela se les dice chamo. A los niños en Bolivia se les dice chato. Mis chatitos, ¿no? ¿Ya? Y a los niños en Perú se les dice chibolo o mocoso, ¿eh? Eso obedece a su vocabulario, al vocabulario que se maneja en cada cultura, ¿ya? Entonces, no te olvides, estas son las 5 variaciones, ¿no? Diatópicas, que están relacionadas al dialecto. Fonético, morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. Listo. Vamos por la segunda. La diastrática tiene que ver con el sociolecto. La ubicación social de las personas. De acuerdo a dónde nos ubicamos socialmente, vamos a manejar un tipo de lengua. Tenemos ahí el nivel superestándar, el nivel subestándar. Socialmente, ¿quiénes están en el nivel superestándar? Están los científicos, los escritores, los profesionales, los diplomáticos, o sea, gente que utiliza una lengua culta, una lengua elevada, una lengua bien elaborada, bien construida, tanto en el nivel escrito y el nivel oral. ¿Mm? Entonces, socialmente ese grupo está ubicado aquí, ¿no? En el nivel super estándar. Es una lengua muy, muy, muy culta. Luego tenemos el nivel estándar. En el nivel estándar están los grupos sociales familiares, amicales, ¿no? Vecinales. Entonces acá es otro grupo social, ¿ve? Y aquí utilizan la lengua coloquial o familiar, esa lengua cotidiana que que lo utilizamos para conversar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Es muy diferente, ¿no? A esta lengua, ¿no? La lengua culta, que se utilizan, por ejemplo, en protocolos, ¿no? Cuando hay reuniones de diplomáticos, de políticos de alto nivel, o lengua culta, lo que manejan los escritores, ¿no? Para que puedan escribir sus poesías, sus novelas, ¿no? Sus obras teatrales, sus discursos, sus alocuciones, ¿no? Lengua culta, ¿no? Los científicos, ¿no? Que van a redactar un artículo científico, una tesis, una monografía, ¿no? O lengua culta, ¿no? Que tiene que ver con los profesionales, los grupos sociales profesionales, ¿no? Los médicos, los psicólogos, los profesores, los administradores, los contadores, los ingenieros,
manejan pues una lengua propia de su carrera, ¿no? ¿Ok? Y ellos utilizan palabras exclusivas de su carrera, eso se llaman jergas, ¿no? Las jergas profesionales. Es parte del nivel super estándar, jóvenes, ¿ya? En el nivel estándar ya dijimos, ¿no? La lengua coloquial, familiar, la conversación entre amigos, familiares, vecinos, qué sé. Y luego tenemos un tercer nivel, que es el nivel subestándar, que está abajo, ¿no? Subestándar se utiliza la lengua popular y la lengua vulgar, pero acá hay que diferenciar. ¿Quiénes utilizan la lengua popular? Los grupos sociales masivos, por ejemplo, están los obreros, los agricultores, ¿no? Los campesinos, están los artesanos, los taxistas, los ambulantes, ¿no? Con grupos sociales masivos utilizan una lengua simple, básica, sencilla, ¿no? No tiene mucha elaboración, ¿no? Palabras muy sencillas. Ese es el lenguaje popular que está en el nivel subestándar, ¿ya? Ahora, en el nivel subestándar también está la lengua vulgar, que lo utilizan solo y exclusivamente los grupos sociales marginados. ¿Quiénes son los grupos sociales marginados? Las prostitutas, los delincuentes, los narcotraficantes, ¿no? Los drogadictos, los alcohólicos, grupos sociales marginados, que por lo general distorsionan el uso de la lengua, ¿no? Y utilizan palabras encriptadas, mensajes encriptados que solo se entiende entre ellos. Entonces, un grupo social marginado es algo cerrado, que funciona solo entre ellos. Marginados porque, bueno, pues la sociedad no los acepta, ¿no? Entonces, eso es, pues, la diastrática, no se olviden, ¿ya? Por ejemplo, hablemos del presidente. El presidente, si está reunido con otros presidentes de Latinoamérica o con diplomáticos, con ministros, va a utilizar el nivel super estándar, ¿sí o no? Va a tener que utilizar una lengua culta, bien elaborada. Por eso les preparan pues sus discursos, sus alocuciones. Si no tiene facilidad de hablar, entonces ahí tiene su papelito que se lo preparan su discurso, ¿no? Y él solamente lee. Pero si el presidente va donde su familia, está con su esposa, con sus hijos, entonces ya no va a utilizar el nivel super estándar, pues va a utilizar el nivel estándar, ¿no? Va a utilizar una lengua coloquial, ¿no? Una lengua un poco más familiar, más de confianza, que está con la esposa, con los hijos. Ya no puede conversar pues, con una lengua culta, elevada con su familia, pues no se puede. El escritor igual, ¿no? El escritor cuando está en casa con sus familiares, hablará pues con la lengua coloquial o familiar, pero solo cuando escribe utilizará la lengua culta, ¿ve? ¿Ya? Y el presidente cuando visita un asentamiento humano, utilizará la lengua popular, pues, ¿no? Cuando visita un centro penitenciario, un poco como que se va a adaptar a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el nivel super estándar yo puedo decir miccionar, es un término muy culto. En el estándar diré solo orinar, ¿no? Que es un término coloquial muy familiar, muy cotidiano. Y en el subestándar diré achicar, ¿no? Que es un término ya vulgar, pero se refiere a lo mismo, ¿no? Miccionar, orinar, achicar, ¿no? Imaginas el presidente que diga en una reunión de diplomáticos, disculpen, voy a ir a achicar. No encaja, ¿no? Porque no está en ese nivel. Si él está en el nivel super estándar, pues miccionar, ¿no? En la casa, en la familia, orinar, ¿eh? Entonces esa es la diferencia que tú tienes que tener. Ya, esto se maneja desde la ubicación social de las personas. Igual a ti te va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando estás con tu círculo de amigos, nivel estándar. Cuando estás en una exposición en la universidad, depende de algún curso, ya tendrás que utilizar un nivel super estándar, ¿no? Cuando por ahí estés con tus amigos de barrio, los malaquitos, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Bajarás al nivel subestándar, ¿ya? Listo. Eso es el diastrático. Ahora, el diafásico tiene que ver con el carácter individual. Los registros lingüísticos, ¿no? Que son los estilos de lenguaje de cada persona, ¿no? La capacidad de adaptación en situaciones comunicativas, o sea, cada individuo, por eso esto es individual ya, ¿no? Cada individuo va a tener que
adaptarse a situaciones comunicativas, ¿no? O sea, situaciones comunicativas cuando estés en el mercado, o cuando estés en la oficina, o cuando estés en la fiesta, o cuando estés en una reunión familiar, o cuando estés en una pedida de mano, o cuando estés en un viaje. O sea, cada situación, o cada, ¿no? Cada contexto, ¿no? Cada situación comunicativa amerita de una adaptación, pues, ¿no? ¿Con qué personas estoy conversando? ¿En qué lugar estoy conversando? ¿En qué momento estoy conversando? Y ahí se van a dar los registros lingüísticos, ¿no? Tu estilo de lenguaje, ¿no? Ahí va a ser tu timbre de voz, tu altura de voz, tus pausas, qué sé yo. Pero la diafásica, por ejemplo, tiene que ver con la edad, ¿eh? La edad. Tú no puedes conversar de igual a igual con un niño de 5 años, o con uno de 12 años, o con otro de 18 años, otro con 25 años, otro con 40, otro con 60, ¿eh? Eso es situación comunicativa, capacidad de adaptación por la edad. Yo conversaré de una manera con un niño de 5 años, de otra manera con un adolescente, de otra con un joven, con un adulto, con un anciano, ¿no? La edad. Y eso es la individualidad, pues, ¿no? ¿Cómo me adapto? De género igual, ¿no? No puedo conversar de igual a igual con una mujer o con un varón o con un homosexual, ¿no? Cuando conversamos con una mujer o con un grupo de mujeres, pues somos un poquito más recatados, ¿no? Más cuidadosos en lo que hablamos. Pero si estamos en un grupo social de varones, ahí sí, pues nos soltamos, ¿no? Somos un poco más liberales en ese aspecto. Género. La ocupación, o sea, ¿dónde estás? Pues, ¿dónde estás? Eso decía, ¿no? Estás en el mercado, estás en una reunión familiar, estás en una fiesta particular, estás en una fiesta institucional, todo eso gravitante. Eso es la diafásica, jóvenes. Entonces, esa es la esencia de las variaciones de la lengua. ¿Ven? No es nada del otro mundo. Solamente hay que saber ubicarnos. No te olvides, diatópica con el dialecto, diastrática con el sociolecto y diafásica con el idiolecto. Por lo tanto, la diatópica tiene que ver con un carácter regional. La diastrática un carácter social y la diafásica un carácter individual, individuo, persona, particular. Ya, a ver, ¿hay alguna pregunta? A ver, chicos, pregunten, ¿eh? Bueno, no preguntan, yo puedo pensar, pues, dos cosas. O me están entendiendo bien o no me están entendiendo absolutamente nada. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Entonces, ya hemos abordado, a ver, repasamos signo lingüístico. ¿Ok? Planteamiento de Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna. Ya, en estos últimos años, quien ha trabajado una nueva lingüística, una nueva gramática es Noam Chomsky. La gramática generativa transformacional, a ver, averigüen, ¿no? Tiene más de 7 teorías. Una de sus últimas teorías de Noam Chomsky con la gramática generativa transformacional hacia la GGT es la teoría minimalística o de los universales lingüísticos. ¿Ya? Hay otra teoría que se llama la teoría estándar o la teoría extendida, otra la teoría de la reacción y ligamento, y varias teorías de Noam Chomsky. Aquí en Huancayo, uno o dos colegios nomás enseñan la gramática generativa. En la universidad sí se enseña. La mayoría de colegios ahorita siguen con Ferdinand de Saussure, la gramática estructural. ¿Mm? Yo publiqué hace muchos años atrás, mi primer libro que publiqué fue Gramática Generativa Transformacional, la primera teoría de Chomsky, con ejercicios adaptados, ¿no? Ese libro hasta ahorita se está utilizando en el Colegio Claretiano, en el Andino, la Zárate. En los otros colegios no enseñan, ¿no? La gramática, hay que conocer mucho esa gramática, ¿no? Tiene más de 7 teorías. Actualmente el autor, el lingüista Noam Chomsky, busquen Noam Chomsky, van a encontrar sus teorías. Ahorita está dedicado pues al activismo político, no es un activista político, es ¿no? Es un lingüista norteamericano. Muy bien, entonces el signo lingüístico, ¿no? Sus principios, biplánico, arbitrario, lineal, inmutable, mutable y doble articulación, no se olviden. Luego,
hemos hablado de el lenguaje como diasistema, y hemos hablado de la lengua o el lenguaje humano, sus dos planos, la lengua y el habla, ¿no? La lengua que tiene un carácter social es un sistema y el habla que es el uso de ese sistema tiene un carácter individual. Luego hemos hablado de las funciones del lenguaje. Según Karl Buller, hay tres funciones: expresiva, representativa y apelativa. Y según Roman Jakobson, que se basa en los elementos de la comunicación, hay 6 funciones: expresiva, metalingüística, fática, poética, representativa y apelativa, ¿no? Listo. Luego hemos explicado las variaciones de la lengua: diatópica, diastrática y difásica. Y vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy con las lenguas en el Perú, ¿ya? Mañana desarrollamos nuestra práctica relacionada a estos temas que justamente estamos explicando, ¿ya? A ver, en las lenguas en el Perú, jóvenes, tenemos que primero sustentar, ¿no? Una característica, una naturaleza propia de nuestro país, ¿no? El Perú es un país multilingüe y pluricultural, eso no lo podemos negar. Multilingüe porque se hablan muchas lenguas. Multi quiere decir varios, lingüe, lenguas, muchas lenguas. Y pluricultural, ¿por qué? Porque hay muchas culturas en el Perú. De ahí que muchos analistas políticos, ¿no?, señalan que el país que es más difícil de gobernar es el Perú, por esta su naturaleza, ¿no? Un país multilingüe y pluricultural. O sea, te explico de una manera sencilla. Las necesidades de la sierra no pueden ser iguales a las necesidades de la selva, o las necesidades de la selva no pueden ser iguales a las necesidades de la costa. O sea, una obra que yo haga en la selva no necesariamente va a servir en la costa o en la sierra, ¿no? Y tenemos muchas culturas, pues, y cada cultura tiene su idiosincrasia, ¿no? Su costumbre, su manera de vivir, su manera de concebir el mundo. Por eso es bastante complicado, ¿no?, dirigir el Perú. Con esto no estoy justificando, pues, la incapacidad y la inoperancia de este actual presidente, ¿no?, que se ha rodeado de una gavilla de ladrones, porque eso es, hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Todo lo que están haciendo es simplemente saquear las arcas del Estado. No puede ser posible, ¿no?, que un médico, imagínense, ¿quién puede pensar, pues, ¿no?, que un médico también esté metido en esos temas, pero ya que indignan, ¿no? Imagínate, pues, ¿no?, el caso que se ha presentado de este ministro nefasto, que lo han nombrado a dedo, porque dice es un cargo de confianza, que no daba la talla, ¿no?, para ocupar tal ministerio. Y miren en qué terminó enredado, ¿no? Lavado de activos, eso está demostrado, jóvenes, es lavado de activos, es el famoso pitufeo. No, pues puedo yo encargar a mis funcionarios de alta confianza: oye, señor, usted deposíteme 9,000 aquí, usted 9,000 allá, usted 9,000 allá. Eso es pitufeo. ¿Por qué 9,000? ¿Por qué no pueden pasar más de 9,000, de 10,000? Porque si pasan de 10,000 soles, ya tiene que haber una justificación. Entonces yo no puedo depositar alegremente 20,000 soles sin que la entidad financiera me exija una explicación de dónde ha salido ese dinero, cómo usted ha generado ese dinero y a qué se va a destinar. Entonces, por eso depositan 9,000, 8,000. Se llama el pitufeo. Ese es lavado de activos, pues. Entonces hay una investigación, mire, ya le han, ese departamento supuestamente que han comprado, mire, 420,000 soles, ¿no? Increíble, increíble. Y siguen asaltando el Perú, jóvenes. No hay obras, increíble, chicos. A ver si podemos nosotros cambiar, pues, ¿no?, en algo.
Hay cosas que tenemos que ya sentirnos indignados. No se puede tolerar más. A ver, las lenguas oficiales en el Perú son 3. El español, el quechua y el aymara. Así que tú tienes todo el derecho del mundo, si quieres, sustentar tu tesis en quechua, en aymara. No te pueden impedir. Es más, están en la obligación de escucharte, ¿no? Si eres quechua hablante, por ejemplo. En la católica hace poco han sustentado 4 tesistas en quechua para obtener el grado de doctor. Doctor es un grado, ¿ah? ¿Cómo pues cuando termina un profesional medicina le doctor? Está mal, pues. Es médico, punto. Doctor es un grado académico, lo puede tener un ingeniero, lo puede tener un profesor, lo puede tener cualquier profesional que empiece a hacer un estudio, ¿no?, de avanzada. Doctor es un grado académico. Igual pasa en el derecho, ¿no? Termina el estudiante la carrera de derecho, doctor, doctorcito. No pues, señores, ¿qué pasa? Doctor es un grado académico. Entonces, el que termina derecho le dice abogado, pues, punto. Ese abogado, para que sea doctor, tiene que estudiar 2 años, primero para que sea magíster en derecho, y tiene que dominar una lengua más. Para que sea doctor, tiene que estudiar 2 años más. Creo que es 3 años, ¿no? 2 o 3 años, 3 años más. Y tiene que aprender 2 lenguas más. Tiene que sustentar su tesis para el grado de doctor. Doctor es un grado académico. Los profesionales de la educación también podemos ser doctores. ¿Mm? Estudias 1 año y medio, grado de magíster, sustentas tu tesis y eres magíster. ¿Por qué? Porque has estudiado 2 años más, has aprendido una lengua más, has subido tu nivel académico, tu nivel de investigación. Otros 2 o 3 añitos más, estudias, sustentas tu tesis, grado de doctor. Doctor, en mención de, no sé. Y el grado más alto es pues PhD. No existe en el Perú. No hay PhD, no hay para estudiar PhD en el Perú, no hay. Tienes que irte a otro país, Estados Unidos. Es el grado mayor. Ahora, profesor, ¿y por qué es importante ser magíster, ser doctor, ser PhD? Importante por 2 razones. Y tienes que saberlo hoy día para que puedas aspirar a ser grande. Si tú eres magíster, ganas menos, o perdón, trabajas menos y ganas más. Si eres doctor, igual, trabajas menos y ganas más. Algo sencillo. Si eres licenciado, estás con 3,000 soles. Cuando eres magíster, hasta cuando eres funcionario público, ¿eh? Si tienes el grado de magíster, ya no te pagan 3,000, te pagan 5,000 o 6,000 soles. Y si tienes el grado de doctor, ya no te pagan 6,000, te pagan 8,000, 10,000 soles. Ajá. Ese es el grado académico que marca la diferencia. Trabajas menos. Por ejemplo, los que tienen el grado de doctor. Esto en una universidad con grado de doctor. Trabajan 2, 3, 4 horitas. Y están ganando sus 6,000, 7,000, 8,000 soles por 2, 3, 4 horitas que están. Y el resto se dedican a hacer ponencias, conferencias, viajes nacionales, internacionales. Es el grado de doctor, pues ya se supone que eres un profesional altamente preparado en otra dimensión. Pues no solo eso, jóvenes, el grado también te permite ocupar cargos. Si tú no tienes grado académico, no ocupas cargos. No puedes ocupar cargos, ¿no? Si tienes el grado de magíster, ya ocupas cargos, ¿no? Gerente, subgerente, no sé, coordinador, qué sé yo. O sea, ahora ya licenciado quedó ya la historia, pues. Antes el que era licenciado era lo máximo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? Pero tu grado de magíster, ojo, no lo saques en la César Vallejo, pues, por favor. ¿Ya? Porque grado de magíster hay de la César Vallejo a Aso, como hormigas hay en Huancayo. Da vergüenza ajena no mostrar magíster. ¿De dónde? De la César Vallejo.
Doctor, ¿de dónde? La César Vallejo. Eso quiere decir que no han estudiado estas personas, no se han preparado, ¿no? Han comprado su título. La César Vallejo, ustedes saben, es una institución mercantilista de la educación. Muy bien, a ver. Entonces puedes tú sustentar en quechua, en aymara. ¿Ah? Y ojo, que se avergüenzan del quechua. El quechua es la lengua más completa. Su gramática es la más complicada, aparte del chino mandarín y del alemán, que son las lenguas más difíciles de aprender, jóvenes. Por ejemplo, Caru Wojtyla, el Papa, ¿no? Juan Pablo II, hablaba 13 lenguas, era considerado como el más grande políglota del mundo. Políglota se dice a los que hablan varias lenguas. Uno de los políglotas más grandes que ha tenido el mundo ha sido Juan Pablo II, Caru Wojtyla, ¿no? Este Papa polaco. Hablaba 13 lenguas, 13 lenguas. Y de todas las lenguas que él hablaba, se sentía orgulloso de haber aprendido el quechua, porque decía, esta es la lengua que he sufrido más en aprender. Es la más completa. ¿Mm? Es un aglutinante el quechua, pues una sola palabra, lo que dice en castellano, 5 o 6 palabras, ¿no? Por ejemplo, alguien causa kunanchikpa. ¿Mm? Alguien causa kunanchikpa. Una sola palabrita. ¿Qué quiere decir alguien causa kunanchikpa? Alguien quiere decir estar bien. Causanan quiere decir para vivir. Chikpa, posesivo. Entonces, para vivir mucho mejor. Eso es alguien causa kunanchikpa. ¿Mm? Dice, Jucumaya, Jucmaquilla, Juxunjuya. El quechua es lindo, ¿ah? Bueno, yo soy quechua hablante, mi padre es cusqueño, neto cusqueño, y mi madre es huancabelicana, así que tengo una fusión recontra, ¿no? Recontra andina. Así que yo soy más andino que la papa, jóvenes. Así que me siento orgulloso del quechua porque hablo en quechua. Así como hablo en quechua, hablo el español bien, el inglés más o menos, el aymara también hablo un poco, el portugués también un poco. ¿Mm? Entonces, hay que estar preparados en todo, pues, jóvenes. En el aymara, por ejemplo, cuando tú enumeras en quechua, jugis, kaikimsa, tawa, pija, sopta, hamchis, pusa, jescon, zunja, chunca, hasta el 10, ¿no? En aymara es distinto. Tú no vas a decir en aymara, juk es uno en quechua, one en inglés, ¿no? Cierto. En aymara es maya. Ah, cambia, ¿eh? En quechua, dos es iskay. En inglés es tú. En aymara es paya. Ah, en aymara es paya. Paya significa dos. Maya significa uno. Cuando dices mayata patuncaru, es aymara. Mayata patuncaru, ¿no? Quiere decir 10. Tunca. En aymara quiere decir 10. ¿Ya? Tuncata patuncaru. Tuncata patuncaru. Tunca es 10. Tunca 10. Tuncata patuncaru. 20. Estoy hablando 20. Tuncata patuncaru. ¿Mm? Ñuqakuyayki ancha sonjuywan llapanchikta sumaq. ¿Ah? Yo los quiero a todos, de todo corazón, a todos por igual, de todo corazón. Llapanchikta, que a todos. Muy bien, entonces podemos hablar en el quechua porque es una lengua oficial. ¿Ah? Así que el que habla español y habla quechua, lingüísticamente es superior al que habla solo una lengua. ¿Ah? Y tú te escuchas un quechua hablante que se está equivocando en la vocal I con la vocal E, o la vocal O con la vocal U, no te burles. Más bien siéntete mal tú. ¿Por qué? Porque ese señor está utilizando dos estructuras lingüísticas en su cerebro. Y se va a confundir las vocales. ¿Por qué? Porque el quechua es trivocálico y el español es pentavocálico. Así que va a haber esa confusión. Pero lingüísticamente, un quechua hablante, su lengua materna es el quechua y el español es su lengua adoptada, es superior lingüísticamente a alguien que solo habla una lengua. Ya tú te imaginas, ¿no? Del políglota Caro Bosquila que hablaba 13 lenguas, increíble, 13 lenguas en el cerebro, imagina, 13 sistemas lingüísticos. Si hay chicos que sufren aprendiendo el inglés que se puede aprender en 3 meses, porque es sencillo.
Su gramática es sencilla. ¿Mm? Bien. ¿Cuántas familias? Estamos hablando de las lenguas, pues, jóvenes. No me estoy yendo, ¿ya? Fuera del contexto. En el Perú hay 19 familias. 19 familias, lingüísticamente hablando. 2 andinas y 17 amazónicas. Son 19. Según el Documento Nacional de Lenguas Originarias que se publicó en el año 2013 y que todavía hasta la fecha no se ha actualizado, ya hay informaciones actualizadas, pero todavía no lo publican. Dice, hay 47 lenguas reconocidas y clasificadas en el Perú. Reconocidas y clasificadas. ¿Y qué hay de las que no se han reconocido? ¿Y qué hay de las que todavía no se han clasificado? Hay muchas más, ¿no? Pero oficialmente hay 47. A ver, de estas 19 familias, 2 andinas, ahí están las 2 andinas, ¿ves? Las amerindias andinas. El quechua es la primera familia y el aru es la segunda familia. Ahí están las 2 familias andinas. Ahora, el quechua, tenemos el guaywash, es el quechua que se habla en Lima, en la sierra de Lima y en Junín. Y el quechua yungay o chinchay que se habla en Cusco, en Huancavelica, en Apurímac, en Ayacucho, en Ica. Por eso tenemos el quechua cusqueño, el quechua huancavelicano, el quechua apurimeño, el quechua ayacuchano. Aquí está ubicado eso, el quechua yungay chinchay, que es parte de la familia andina quechua. La segunda familia andina es el aru. El aru, ahí está el aymara, que se habla en Puno, en Moquegua, en Tacna. Y en Puno hay una de las culturas muy tradicionales que todavía prevalece, el aymara original, que lo hablaron los tihuanacos. Revisen en la historia, los tihuanacos han sido la matriz de la formación del Imperio Incaico. Tihuanaco es una cultura más antigua que el Imperio Incaico, ¿ya? Y surgió en Puno, ¿no? Cerca al lago Titicaca. Ahí está el aymara, pues. ¿Mm? Otra lengua de la familia aru es el jacaru, que se habla en Tupe, en Aysa, en Colca. Son pequeños pueblos que están ubicados en Yauyos, ¿no? Yauyos es la sierra de Lima, pues. Y otra tercera lengua que ya está en extinción porque nos dicen que hay una sola familia, no ya formada por 5 o 6 miembros, ¿eh? El cauqui, que se habla en Cachuy, allá en Yauyos. Está desapareciendo ya esta lengua, que pertenece a la familia aru, ¿ya? Y en las amerindias amazónicas tenemos 17 familias. Acá yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eh? Son 17 familias. Acá he puesto 6 nada más, para ejemplo. El arahuaca es una familia amazónica. Dentro del arahuaca, que es una familia, están varias lenguas. Está el campa, está el machigüenga, ¿no? Por ejemplo, dentro del jíbaro, que es una familia, está el aguaruna, está el guambiza. Dentro del tucano, que es una familia amazónica, está el orejón, está el secoya. Estos son lenguas. Y estas son familias. ¿Perfecto? Lingüísticas. Entonces, eso es un poco la realidad lingüística que quería compartir, jóvenes, con ustedes. Y espero porque se interesen un poquito más, ¿no? En el conocimiento de las lenguas del mundo. Porque hay un fenómeno que ya está ocurriendo, ¿no? Y no lo queremos aceptar. El quechuañol o el inglesñol y todo lo que es fusión. O sea, las lenguas ya no son puras en la actualidad. Las lenguas ahora son híbridas. Híbridas quiere decir combinación. ¿Tú qué crees que porque estoy hablando de quechua es quechua puro? Ya no, ya. Español puro, ya no. A ver, si yo digo, mañana voy a recoger mis 3 platos de pachamanca. Mañana voy a recoger mis 3 platos de pachamanca. Quechuañol, pues. Porque hay quechua y hay español. ¿Dónde está el quechua? En Pachamanca. Pachamanca es un vocablo quechua. Pacha significa tierra, manca significa olla gigante en la tierra. O si la señorita dice, profesor, mañana viajo a Pucallpa. Mañana viajo a Pucallpa. Quechuañol. ¿Dónde está el quechua? Pucallpa. Puca en quechua significa rojo. Alpa, tierra, tierra roja. Ha utilizado palabras del español, pero ha utilizado palabras del quechua. Quechuañol, pues. ¿Sí o no? O cuando dice, el imperio del Tahuantinsuyo.
está registrada en la historia del mundo. Oye, quechuañol, pues señor, porque ahí está Tahuantinsuyo, es la palabra quechua. Tawa significa 4, Inti significa sol, Suyu significa reino, Tahuantinsuyo, 4 reinos del sol. Es quechua. ¿Ya? Entonces, las lenguas ahora son híbridas. Se habla ya mucho del quechuañol, el inglesñol, del inglesñol también. Cuando dicen, a ver, atraparon al guachimán del banco. Atraparon al guachimán del banco. Ahí está, pues, español e inglés. ¿Dónde está el inglés? Guachimán. Watch significa que cuida, que vigila. Man, hombre. El hombre que cuida, el hombre que vigila. Watchman. ¿Sí o no? Entonces ahí está el quechuañol, el inglesñol. Y otros ñoles. Puede ser el francesñol, el rusoñol también. Puede haber. Muy bien, chicos, un gusto haber compartido la clase del día de hoy, ¿no? Temas de lengua, temas lingüísticos. Espero que hayamos compartido alguna información relevante, ¿ya? Mañana nos reencontramos para el desarrollo de nuestra práctica. Que tengan un buen día. Cuídense, nos vemos.